Muy buenos días, estimados amigos. Hoy voy a contarles acerca de Robert Greenleaf, quien es conocido como el padre del liderazgo. Empecemos. Las ideas en las que se basa el liderazgo de servicio son antiguas, pero Robert Greenleaf es la persona que primero las articuló para nuestro tiempo. Robert nació en 1904 en Terre Haute, Indiana, en plena participación de la ciudad en la Revolución Industrial. Su padre, George, era un mecánico y maquinista mago que también actuaba como administrador de la comunidad. En su último escrito publicado, Greenleaf dijo que su padre era un modelo original de líder y servidor. Greenleaf estudió varios años en la Rose Polytechnic, una escuela de ingeniería de Terre Haute, y luego se trasladó al Carleton College de Minnesota. Se licenció en matemática en 1926 y enseguida consiguió trabajo en AT&T, entonces una de las mayores empresas del mundo, que fue en ese entonces. Un profesor había convencido a Greenleaf de que las grandes instituciones no hacían un buen trabajo al servicio de las personas o de la sociedad en general, así que la misión de Wolf era hacer una carrera de influencia discreta de las ideas dentro de una de esas grandes empresas. Wolf y Esther Greenleaf en los años 30. En 1929, Greenleaf fue trasladado a la sede de AT&T en Manhattan. Pronto conoció y se casó con Esther Hargrave, una talentosa arquitecta y artista que abrió a su marido al arte moderno, a la institución, a libros que nunca habría leído y a la evolución personal en general. Robert ascendió rápidamente en la organización de AT&T de Manhattan, participando en su primer programa de formación de directivos y viajando durante 5 años como solucionarlo de problemas para los más de 200 Mauels y otras empresas asociadas al gigante de las comunicaciones. Se dio cuenta de que las organizaciones que prosperaban tenían un liderazgo capaz con dirigentes que actuaban más como entrenadores de apoyo y atendían tanto las necesidades de los empleados como las de las organizaciones. En pocas palabras, la organización existe para la persona tanto como la persona existe para la organización. Esta no era una idea popular en aquella época. Robert contribuyó poderosamente a AT&T Manhattan durante sus 38 años de carrera. Director de desarrollo directivo, creador del primer centro de evolución empresarial del mundo, promocionó a las primeras mujeres y negras a puestos no masculinos, puso en marcha un programa para acercar a los líderes prometedores a las humanidades e incluso trajo a famosos teólogos y psicólogos para que hablaran sobre las implicaciones más amplias de las decisiones empresariales. Robert Greenleaf se jubiló en 1964 y comenzó su segunda y más productiva carrera como escritor, consultor y profesor. El ensayo fundamental de Robert Greenleaf, The Servant as Leader, se publicó en 1970. En él proponía que los mejores líderes eran primero servidores y que las herramientas claves para el líder servidor incluían la escucha, la persuasión, el acceso a la institución y la previsión, el uso del lenguaje y la medición programática de los resultados. En los 4 años siguientes, 2 ensayos más exploraron las ideas de que toda una institución y una sociedad podían actuar como servidor y que los administradores debían actuar como servidores. En 1976, Paulitz Press publicó
Servant Leadership, un libro que combinaba estos y otros ensayos. Greenleaf siempre afirmó que, aunque se inspiraba en la ética judeo-cristiana, se hizo cuáquero en la madurez. El liderazgo de servicio era como personas de todas las creencias e instituciones laicas y religiosas. Sabía que no era un líder servidor perfecto, pero era su idea y el arco de su vida se inclinó en esa dirección. Por el camino, Bob y Esther entablaron amistades con luminarias de su época como el rabino Abraham Heschel, Norman Vincent Peale, Peter Drucker, el analista junguiana Iran Prohof, el semanticista Alfred Korzeniowski y cientos de otros. A Bob le encantaba cantar bajo, asistir a conferencias y conciertos, tocar la flauta dulce, leer, volar cometas gigantes y tomar y revelar fotografías. Su trabajo y sus escritos siguen influyendo en campos tan diversos como el pensamiento sistemático, la gestión, el liderazgo, el desarrollo organizativo, la religión, la evolución y una docena de disciplinas más. Sin embargo, Robert Greenleaf no se describía a sí mismo como filósofo, académico, teólogo o escritor, sino como hombre de negocio y buscador. Murió en 1990 y está enterrado en Terre Haute, Indiana, con un epitafio que demuestra su ingenio, potencialmente un buen fontanero arruinado por una educación sofisticada. Esta fue la biografía del que se puede llamar el padre del liderazgo, Robert Greenleaf. El artículo que estamos leyendo es El servicio como líder, escrito por Robert Greenleaf. Servidor y líder. ¿Pueden funcionarse estos dos papeles en una persona real? ¿En todos los niveles de estatus o vocación? Si es así, ¿puede esa persona vivir y ser productiva en el mundo real del presente? Mi percepción del presente me lleva a responder afirmativamente a ambas preguntas. Este capítulo es un intento de explicar por qué y sugerir cómo. La idea del sirviente como el líder surgió de la lectura de Viaje a Oriente de Hermann Hesse. Esta historia vemos a un grupo de hombres en un viaje mítico, probablemente también el propio viaje de Hesse. La figura central de la historia es Leo, que acompaña al grupo como el sirviente que realiza sus tareas serviles, pero que también les sostiene con su espíritu y su canto. Es una persona de extraordinaria presencia. Todo va bien hasta que Leo desaparece. El grupo se desorganiza y abandonan el viaje. No pueden hacerlo sin el sirviente Leo. El narrador, uno de los miembros del grupo, encuentra a Leo tras varios años de vagabundeo y es acogido en la orden que habían patrocinado el viaje. Allí descubre que Leo, a quien habían conocido primero como sirviente, era en realidad el jefe titular de la orden. Su espíritu rector, un gran y noble líder. Uno puede preguntarse qué quería decir Hesse cuando escribió esta historia. Sabemos que la mayor parte de su aflicción fue autobiografiada, que llevó una vida torturada y que Viaje al Este sugiere un giro hacia la serenidad que alcanzó en su vejez. Los críticos han especulado mucho sobre la vida y la obra de Hesse y algunas de sus especulaciones se centran en este relato, que les parece el más desconcertante. Pero para mí, esta historia dice claramente que el gran líder es visto primero como servidor, y ese simple hecho es la clave de su grandeza. Leo era en realidad el líder todo el tiempo, pero era primero el servidor porque eso era lo que era en el fondo. El liderazgo se otorga a un hombre que era por naturaleza un servidor, era algo dado o asumido que se podía quitar. Su naturaleza de siervo era el hombre real, no otorgado, no asumido y no para ser quitado. Primero fue un siervo. Mencionó a Hesse y Viaje a Oriente por dos razones. En primer lugar, quiero conocer la fuente de la idea y el servicio como líder. Después, quiero utilizar esta referencia como introducción a un breve debate sobre la profecía. Hace 15 años, cuando leí por primera vez sobre Leo, si hubiera escuchado las profecías contemporáneas con la misma atención que lo hago ahora, el primer borrador de este artículo podría
podría haber sido escrito entonces. Así las cosas, la idea permaneció latente durante 11 años hasta que, hace 4, llegué a la conclusión de que en este país nos encontrábamos en una crisis de liderazgo y que debía hacer lo que pudiera al respecto. Fui doloroso, consciente de lo embotado que había estado mi sentido de la profecía contemporánea, y he reflexionado mucho sobre por qué no oímos ni prestamos atención a las voces proféticas de nuestro entorno. Ahora me adhiero a la teoría de la profecía, que sostiene que voces proféticos de la gran claridad y con una calidad de perspicacia igual a la de cualquier época están hablando con contundencia todo el tiempo. Hombres y mujeres de una talla igual a la de los más grandes del pasado están ahora con nosotros abordando los problemas del día y señalando un camino mejor y una personalidad más capaz de vivir plena y serenamente en estos tiempos. La variable que hace que algunos periodos sean estériles y otros ricos en visión profética reside en el interés, el nivel de búsqueda y la capacidad de respuesta de los oyentes. La variable no es la presencia o ausencia en la relativa calidad y fuerza de las voces proféticas. Los profetas crecen en estatura a medida que la gente responde a su mensaje. Si sus primeros intentos son ignorados o despreciados, su talento puede marchitarse. Por tanto, son los buscadores los que hacen a los profetas, y la iniciativa de cualquiera de nosotros de buscar y responder a la voz de los profetas contemporáneos puede marcar el punto de inflexión en un crecimiento y servicio. Pero como somos el producto de nuestra propia historia, vemos la profecía actual dentro del contexto de la sabiduría pasada. Escuchamos toda la gama del pensamiento contemporáneo a la que podemos atender. A continuación, elegimos a los profetas antiguos y nuevos y combinamos sus consejos con nuestras propias orientaciones. Esto lo ponemos a prueba en experiencias de la vida real para establecer nuestra propia posición. Algunos que tienen dificultades con esta teoría afirman que su fe descansa en que uno o más de los profetas de antaño han dado la palabra para todos los tiempos y que los contemporáneos no hablan de su condición como lo hacen los más antiguos. Pero si uno realmente cree que la palabra ha sido dada por todos los tiempos, ¿cómo puede ser un buscador? ¿Cómo puede uno escuchar la voz contemporánea cuando ha decidido no vivir en el presente y ha apagado esa voz? Ni esta hipótesis ni la contraria puede demostrarse, pero sostengo que la que se da aquí es la opción más esperanzadora, la que ofrece un papel significativo en la profecía a cada individuo. No se puede interactuar con un profeta muerto ni fortalecer en él, pero sí se puede hacer con uno vivo. La fe, ha dicho Diane Engie, es la elección de la hipótesis más noble. Por supuesto, no hay que ignorar las grandes voces del pasado. Uno no se despierta cada mañana con la compulsión de reinventar la rueda, pero si uno es servidor, ya sea de líder o seguidor, siempre está buscando, escuchando, esperando que se está creando una rueda mejor para estos tiempos. Puede surgir cualquier día. Cualquiera de nosotros puede descubrirlo por experiencia personal. Tengo esperanzas en estos tiempos, a pesar de la tensión y el conflicto, porque cada vez más servidores naturales intentan ver con claridad el mundo tal y cual es y escuchan con atención las voces proféticas que hablan ahora. Están desafiando la injusticia permanente con mayor fuerza y están abordando con mayor agudeza la gran disparidad entre la calidad de la sociedad que saben que es razonable y posible con los recursos disponibles y, por otro lado, el rendimiento real de toda la gama de instituciones que existen para servir a la sociedad. Se está echando un nuevo vistazo crítico a las consecuencias o a las cuestiones del poder y la autoridad, y la gente está empezando a aprender, aunque sea de forma vacilante, a relacionarse entre sí de forma menos coercitiva y más creativa. Esta sugiere un nuevo principio moral según el cual la única autoridad que merece nuestra lealtad es la que el liderado concede libre y conscientemente al líder en respuesta y en proporción a la evidente talla de servidor del líder. Quienes opten por seguir este principio no aceptarán por claridad la autoridad de las instituciones existentes. Por lo contrario,
contrario, solo responderán libremente a las personas elegidas como líderes porque se ha demostrado que son servidores de confianza. En la medida en que este principio prevalezca en el futuro, las únicas instituciones verdaderamente viables serán aquellas dirigidas predominantemente por servidores. Soy consciente del largo camino que queda por recorrer antes de que estas tendencias que veo tan claramente se conviertan en una fuerza importante que modifiquen la sociedad. Aún no hemos llegado a ese punto, pero veo movimientos alentadores en el horizonte. ¿Qué dirección tomará el movimiento? Depende en gran medida de que los que agitan el fermento se enfrenten al viejo problema de cómo vivir en una sociedad humana. Digo esto porque muchos, tras haber tomado su impresionante decisión de autonomía e independencia de la tradición y tras haber adoptado su firme postura contra la injusticia y la hipocresía, tienen dificultades para convertirse en constructores afirmativos de una sociedad mejor. ¿Cuántos de ellos buscarán su realización personal, tomando las difíciles decisiones y emprendimientos, la rigurosa preparación que requiere la constitución de una sociedad mejor? Todo depende del tipo de líderes que surjan y de cómo respondamos a ello. Mi tesis de que deberían surgir más siervos como líderes o de que solo deberían seguir a los siervos líderes no es muy popular. Es mucho más cómodo optar por un punto de vista menos exigente sobre lo que se espera de uno ahora. Hay varias alternativas poco exigentes y plausiblemente argumentadas entre las que elegir. Una, dado que la sociedad parece corrupta, es tratar de evitar el centro de las mismas tirándose a una existencia idílica que minimice la implicación con el sistema. Luego está la suposición de que, puesto que el esfuerzo por reformar las instituciones existentes no ha traído la perfección instantánea, el remedio es destruirlas por completo para que puedan crecer otras nuevas y perfectas. No parece que se piense mucho en el problema de dónde vendrán las nuevas semillas o quién será el jardinero que las cuide. El concepto de siervo líder contrasta fuertemente con este tipo de pensamiento. Sin embargo, es comprensible que se opten por las alternativas más fáciles, especialmente entre los jóvenes. Al prolongar tanto la educación de tantas personas hasta la edad adulta, se niega de hecho la participación en la sociedad cuando los jóvenes están preparados para ello. Con una educación preponderantemente abstracta y analítica, no es de extrañar que exista una preocupación por la crítica y que no se piense mucho en ¿qué puedo hacer yo al respecto? La crítica tiene su lugar, pero como preocupación total es estéril. En un momento de crisis, como la crisis de liderazgo en la que nos encontramos, si demasiados constructores potenciales se dejan llevar por una completa absorción de la decisión de lo erróneo y por un afán de perfección constante, entonces el movimiento que muchos de nosotros queremos ver retrocederá. Quizás el peligro sea escuchar demasiado al analista y demasiado poco al artista. Albert Camus se distingue de otros grandes artistas de su tiempo, en mi opinión, y merece el título de profeta por su implacable exigencia de que cada uno de nosotros nos enfrentemos a los exigentes términos de nuestra propia existencia y como Sísifo aceptemos nuestra roca y encontremos nuestra felicidad al lidiar con ella. Camus resume la relevancia de su posición para nuestra preocupación por el servidor como líder en el último párrafo de su última conferencia publicada, titulada Crear peligrosamente. Uno puede anhelar, como yo, una llama más suave, un respiro, una pausa para reflexionar, pero quizá no haya más paz para el artista que la que encuentra en el fragor del combate. Cada muro es una puerta, dijo Emerson con acierto. No busquemos la puerta y la salida en otro lugar que no sea el muro contra el que vivimos.
huimos. Por el contrario, busquemos el respiro donde está, en el fragor mismo de la batalla, porque en mi opinión, y con esto termino, está ahí. Se ha dicho que las grandes ideas vienen al mundo tan suavemente como las palomas. Tal vez entonces, si escuchamos con atención, oigamos en medio del alboroto de los imperios y las naciones un débil batir de alas, la suave agitación de la vida y la esperanza. Algunos dirán que esta esperanza reside en una nación, otros en un hombre. Uno cree más bien que la despiertan, la reavivan, la alimentan millones de individuos solitarios cuyos actos y obras niegan cada día las fronteras y las implicaciones más crudas de la historia. Como resultado, brilla fugazmente la verdad siempre amenazada que cada hombre, sobre los cimientos de sus propios sufrimientos y alegrías, construye para todos. Se pide pues que se acepte la condición humana, sus sufrimientos y sus alegrías, y que se trabaje con sus imperfecciones como cimientos sobre los que el individuo construirá su plenitud a través de su aventura creativa. Para la persona con potencial creativo no hay plenitud si no es utilizándolo, y como explicó Camus, el camino es duro y el respiro breve. Es significativo que titulase su última conferencia universitaria Crear peligrosamente, y mientras reflexiono sobre la fusión del siervo y líder, me parece una creación peligrosa. Peligroso que el siervo natural se convierta en líder, peligroso que el líder sea primero siervo y peligroso que el siervo se convierta primero en líder. Que un servidor insista en ser dirigido por un sirviente. Hay alternativas más seguras y fáciles para los tres, pero ¿por qué elegirlas? Al responder al reto de abordar esta cuestión en el discurso que sigue, me enfrento a dos problemas. En primer lugar, la noción del servidor como líder no me vino de la lógica consciente, más bien me vino como una institución al contemplar a Leo, y no veo lo que es relevante desde mi propia búsqueda y experiencia en términos de una progresión lógica de premisa a conclusión. Más bien lo veo como un fragmento de datos que se introduce en mi ordenador interno, de donde proceden las intuiciones. En mi pensamiento, servir y liderar siguen siendo conceptos basados principalmente en la intuición. El segundo problema, y relacionado con el primero, es que, al igual que puede haber una contradicción real en el servidor como líder, mi mundo perspectivo está lleno de contradicciones. Algunos ejemplos: creo en el orden y quiero la creación a partir del caos. Mi buena sociedad tendrá un fuerte individualismo en medio de la comunidad. Habrá elitismo y populismo. Escucho a los mayores y a los jóvenes, y ambos me inspiran y me animan. La razón y la intuición, cada uno a su manera, me confortan y me consternan. Hay mucho más. Sin embargo, con todo esto creo que vivo con tanta serenidad como mis contemporáneos, que se aventuran en la controversia tan libremente como yo, pero cuya inclinación natural es atar lo esencial de la vida en ordenados manojos de lógica y coherencia. Pero estoy profundamente agradecido a las personas que son lógicas y coherentes, porque algunas de ellas, por su naturaleza, prestan servicios inestimables para los que yo no soy capaz. Mi solución a estos dos problemas consiste en ofrecer las conclusiones pertinentes de mi experiencia en forma de una serie de pequeños ensayos inconexos, algunos más desarrollados que otros, con la sugerencia de que se lean y reflexionen por separado en el contexto de esta sección inicial. ¿Quién es el líder servidor? Es mi pregunta que me hago. El siervo líder es ante todo siervo. Como se presentaba a Leo, comienza con el sentimiento natural de querer servir, de servir primero, luego una elección consciente se lleva a inspirar a liderar. Esa persona es muy diferente de la que es líder primero, tal vez por la necesidad de calmar un impulso de poder inusual
o de adquirir posesiones materiales. Para ellos, servir será una opción posterior, una vez establecido el liderazgo. El líder primero y el servidor primero son dos tipos extremos. Entre ellos hay matices y mezclas que forman parte de la infinita variedad de la naturaleza humana. La diferencia se manifiesta en el cuidado que pone el que sirve primero al asegurarse de que se atiende las necesidades más prioritarias de los demás. La mejor prueba y difícil de administrar es: las personas a las que sirve crecen como personas, se vuelven más sanos, más sabios, más libres, más autónomos, más propensos a convertirse ellos mismos en servidores. ¿Y cuál es el efecto sobre los menos privilegiados de la sociedad? ¿Se beneficiarán o al menos no se verán más privados? Cuando uno se propone servir, ¿cómo puede saber que ese será el resultado? Esto forma parte del dilema humano. No se puede saber con certeza. Después de un poco de estudio y experiencia hay que formular una hipótesis, pero dejando la hipótesis bajo la sombra de la duda, entonces se actúa sobre la hipótesis y se examina el resultado. Se sigue estudiando y aprendiendo y periódicamente se vuelve a examinar la hipótesis. Finalmente se vuelve a elegir. Quizás se elija la misma hipótesis una y otra vez, pero siempre es una nueva elección abierta y siempre es una hipótesis bajo la sombra de la duda. La fe es la elección de la hipótesis más noble, no la más noble. Nunca se sabe cuál es, pero la más noble, la mejor que uno puede ver cuando se hace la elección. Dado que la prueba de los resultados de las propias acciones suele demorarse mucho, la fe que sostiene la elección de hipótesis más noble es la autocomprensión psicológica. Esta es la parte más fiable del verdadero servidor. El servidor natural, la persona que es primero servidor, tiene más probabilidades de perseverar y perfeccionar una hipótesis concreta sobre lo que sirve a las necesidades más prioritarias de otra persona que la persona que es primero líder y que después sirve para impulsos de las conciencias o de conformidad con las expectativas normativas. Mi esperanza en el futuro se basa en parte en mi creencia de que entre las legiones de personas privadas y poco sofisticadas hay muchos verdaderos servidores que dirigirán y que la mayoría de ellos puede aprender a discriminar entre los que presumen de servirles e identificar a los verdaderos servidores a los que seguirán. Todo comienza con la iniciativa de un individuo. Las personas del bien y del mal en el mundo son impulsados por pensamientos, actitudes y acciones de los seres individuales. Lo que ocurra con nuestros valores y por tanto con la calidad de nuestras civilizaciones en el futuro vendrán determinado por las concepciones de los individuos que nazcan de la inspiración. Quizás solo uno o poco reciban esta inspiración y el resto aprenda de ellos la esencia misma del liderazgo. Ir por delante para mostrar el camino deriva de una apertura más que habitual a la inspiración. ¿Por qué iba alguien a aceptar el liderazgo de otro? Este no ve con más claridad hacia dónde es mejor ir. Tal vez este sea el problema actual. Demasiados de los que presumen de liderar no ven con más claridad y en defensa de su inadecuación argumentan con más fuerza que hay que perseverar el sistema, un error fatal en estos tiempos de candidez. Pero el líder necesita algo más que inspiración. Un líder se aventura a decir: iré, ven conmigo. Un líder inicia, proporciona las ideas y la estructura y asume el riesgo del fracaso junto con la posibilidad del éxito. Un líder dice: iré, seguidme, sabiendo que el camino es incierto, incluso peligroso. Entonces confía en los que le siguen. Paul Goldman, hablando a través de un personaje de Markindo, ha dicho: si no hay una comunidad para ti, joven, hazla tú mismo. ¿Qué intenta hacer?
Es la pregunta que me hago. ¿Qué quiere hacer? Es una de las preguntas más fáciles de formular y más difíciles de responder. Una característica de los líderes, un atributo que les coloca en posición de mostrar el camino a los demás, es que son mejores que la mayoría a la hora de señalar la dirección. Mientras uno dirige, siempre tiene un objetivo. Puede ser un objetivo alcanzado por consenso de grupo o puede ser que el líder, actuando por inspiración, simplemente haya dicho vamos por aquí, pero el líder siempre sabe cuál es y puede articularlo para quienes no estén seguros al enunciar y reafirmar claramente el objetivo. El líder da seguridad y propósito a otros que pueden tener dificultades para alcanzarlo para sí mismo. La palabra objetivo se utiliza aquí en el sentido especial de propósito global, gran sueño, concepto visionario, consumación última a la que uno se acerca pero que nunca alcanza realmente. Es algo que está fuera de nuestro alcance, algo por lo que luchar, hacia lo que avanzar o en lo que convertirnos. Es algo que exista la imaginación y desafía a la gente a trabajar por algo que aún no sabe cómo hacer, algo de lo que puede sentirse orgullosos a medida que avanzan hacia ello. Todos los logros empiezan con un objetivo, pero no con cualquier objetivo ni con cualquier persona que lo enuncie. El que establece el objetivo debe suscitar confianza, especialmente si se trata de un objetivo visionario o de alto riesgo, porque se pide a los que le siguen que acepten el riesgo junto con el líder. Los líderes no suscitan confianza a menos que se confíe en sus valores y su competencia y a menos que tengan un espíritu sustentador que apoye la persecución tenaz de un objetivo. No ocurren muchas cosas sin un sueño, y para que algo grande suceda debe haber un gran sueño. Detrás de cada gran logro hay un soñador de grandes sueños. Se necesita mucho más que un soñador para hacerlo realidad, pero el sueño debe estar ahí primero. Este es uno de sus artículos de Robert Greenleaf, que lleva por título El servidor como líder. Bien, mis queridos estimados amigos, he terminado, así que les invito a que me regalen un like y a la vez también puedan suscribirse. Gracias y que tengan un bendecido día.